Dios te use, Pastor Dani. Póngase de pie, iglesia. Dice sí. ¿Cómo está, iglesia? ¿Bendecidos o no? ¿Sí? Claro que sí, estamos bendecidos siempre. ¿Qué le parece si abre su Biblia en el libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20? Y vamos a leer la palabra del Señor. Usted sabe que la Biblia se lee lentamente, atentamente y repetidamente. Y audiblemente. Gracias, gracias. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Dice, así con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén. Puede tomar asiento, iglesia. El 6 de febrero de este año comenzamos esta serie de El fruto del Espíritu Santo. ¿Cuántos han estado siguiendo la serie? ¿Sí? ¿El 10% tal vez? Aquel 6 de febrero inauguramos esta serie y sin duda alguna es una serie de la cual se puede aprender mucho porque nos habla de la vida en el Espíritu y del resultado de tener una vida en el Espíritu, de una vida guiada por el Espíritu del Señor. Y hemos estado hablando de las diferentes personas que han pasado por aquí acerca del fruto del Espíritu. Y hoy terminamos esta serie con la templanza. Así que vamos a hablar acerca de la templanza y le he puesto un subtítulo que es una vida sacrificial. Diga conmigo, una vida sacrificial. Y ahora luego vamos a entender al final de esta enseñanza por qué una vida sacrificial. Y hoy es martes, y los martes es día de enseñanza. Así que dile al que tiene a tu lado, hoy toca enseñanza, no predica. Aunque si el Espíritu Santo me toma, pues le acabaré predicando, pero yo soy más de enseñar. Le hablaba aquel 6 de febrero cuando empezamos la serie del fruto del Espíritu, que para entenderla, y para entender lo que Pablo le dice a los Gálatas en ese capítulo 5, donde habla acerca del fruto del Espíritu, es muy necesario poder comprender y entender todo el contexto de la historia bíblica en aquel tiempo, en aquel momento, por qué Pablo les está escribiendo a ellos esa carta con ese mensaje tan contundente que es todo el libro de Gálatas, y por qué en el capítulo 5 hace énfasis tanto en las obras de la carne como de la vida en el Espíritu o del fruto del Espíritu. Entendiendo el contexto de la carta, podemos profundizar un poquito en el fruto del Espíritu, que es lo que se ha estado haciendo este tiempo. Pero no solamente es importante entender el contexto histórico y social y religioso de la época, sino también entender quién fue el que escribió la carta de los Gálatas, que fue el apóstol Pablo. Y entender su vida nos ayuda mucho a comprender el porqué de su mensaje y sobre todo la rotundidad de su mensaje, no solamente a los Gálatas, sino también en otra de sus cartas en las que Pablo hace énfasis en la vida en el Espíritu. Pero como hoy vamos a hablar acerca de la templanza, vamos a empezar por definir qué es la templanza. ¿Sabe que la palabra templanza en el griego koiné, que es el griego en el que se escribió el Nuevo Testamento, viene de una palabra enkrateia, que significa dominio propio, continencia y también templanza. Templanza, según el diccionario, significa moderación, sobriedad y continencia. Moderación significa templanza en las palabras y en las acciones. Sobriedad, que viene de sobrio, significa que carece de adornos superfluos, o sea, de aquello que sobra, aquello que no es necesario. Pero esta palabra continencia, que es la que a mí me llamó la atención del significado que da el diccionario de la Real Academia Española, significa moderación de las pasiones o sentimientos. Y es muy interesante cómo uniendo todas estas definiciones podemos entender lo que significa la palabra templanza. Como yo le hablaba aquel martes 6 de febrero cuando iniciamos esta serie, Pablo recibió su llamado a predicar el evangelio, su llamado apostólico, y se dedicó a predicar el evangelio a los gentiles.
con lo que eso suponía para él como hebreo, como fariseo, como judío, el salir de su contexto religioso y social y dedicar su vida entera a predicar el evangelio de Cristo a los gentiles, al pueblo que no era judío. Y en ese llamado apostólico, él se empeñó en predicar la justificación de la fe a través de Cristo sin que fueran necesarias las obras de la ley. No sé si lo recuerda, que yo le hacía mención de estas cosas cuando empezamos hablando acerca del amor como parte del fruto del Espíritu. Y Pablo necesitó, sin lugar a dudas, templanza en su vida. Necesitó dominio propio, necesitó esa sobriedad, esa seguridad de lo que estaba haciendo, necesitó sujetar sus pasiones, sujetar sus sentimientos, necesitó ser dueño de sí mismo para llevar a cabo la tarea encomendada por el Señor Jesucristo a la hora de predicar el evangelio a los gentiles. Y lo necesitó porque se enfrentó a esos tres grupos religiosos que en la época de Pablo habían en la sociedad. ¿Se acuerdan cuáles eran? Los judíos, aquellos que guardaban la ley, que seguían la ley de Moisés, que se apoyaban en ella. Luego estaban los cristianos, tal vez era la parte más fácil para él, predicarles a Cristo. Pero luego estaban la terrible secta de los judaizantes, aquellos que habían mezclado la salvación a través de Cristo, pero condicionándola a las obras de la ley. Al volver a la ley de Moisés, no les era suficiente el que Cristo hubiera muerto en la cruz por ellos. Por eso Pablo en su carta escribe con esa pasión que él suele demostrar en sus escritos, escribe tal vez frustrado a los Gálatas, porque estaba tal vez perplejo, o más bien maravillado, como comienza su carta. No, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis apartado de Cristo, de la salvación en Cristo. Y él empieza su carta con esa pasión, con esa determinación y también siendo contundente en aquello que quería transmitirle a las iglesias de las regiones de Galacia. Recuerde que Galacia no era una iglesia en concreto, sino que era una región que abarcaba un par de lugares, un par de iglesias a los cuales iba destinada la carta de los Gálatas. Y les estaba escribiendo con esa pasión, tal vez enojo, frustración, porque se había dado cuenta que aquellos gentiles que habían recibido a Cristo se estaban desviando de la fe en el Señor para volver a las obras de la ley. Y esto lo encolerizó, creo yo, porque sin duda su carta es bastante seria y bastante contundente. Pablo los exhorta a que se mantengan firmes en la libertad con que Cristo los hizo libres. Y esa misma exhortación a los Gálatas es la misma exhortación que usted y yo recibimos por la palabra de Dios, de mantenernos firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Porque ¿a cuántos el Señor ha hecho libres? Él nos libertó de la muerte y del pecado. Él nos salvó, nos trasladó del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable, nos hizo hijos, nos hizo aceptos, nos redimió, nos dio identidad, nos dio dignidad, nos dio libertad de poder vivir una vida de fe correcta, una vida de fe en Cristo. Y Él los exhortó a que vivieran en esa libertad, pero ese detalle requirió de mucha templanza. Recuerde, templanza, dominio propio, sujetar las pasiones, sujetar los sentimientos, ser una persona sobria, ser una persona dueña de sí mismo, una persona que, no importando las consecuencias que pudiera vivir, tenía muy claro cuál era su misión, cuál era su llamado y lo hacía, lo llevaba a cabo, pasara lo que pasara. Por ejemplo, Pablo fue contundente con algunas expresiones como la de Gálatas 1:6 al 10. Y no se lo van a poner en pantalla, pero yo se lo digo rápidamente. Pablo comienza su carta, fíjese de qué manera él les dice, él habla de que son anatemas, de que son malditos todos aquellos que los perturbaban y que querían pervertir el evangelio de Cristo. Él se estaba enfrentando a una secta de judaizantes y también en cierta manera al pueblo judío que lo había rechazado y no le importaba el peso de las palabras que estaba transmitiendo en sus cartas, porque él sabía cuál era la misión que Dios le había encomendado y tenía
esa templanza, ese saber estar a la hora de llevar a cabo su misión encomendada. En Gálatas 1:11 al 14, Pablo recuerda que él recibió de Jesús el evangelio, que no lo recibió de hombre alguno, sino que lo recibió de Cristo mismo para llevarlo a cabo. También dice que él perseguía sobremanera la iglesia y dice de sí mismo que aventajaba a muchos en el judaísmo. Esto hacía a grosso modo por encima, pero Pablo tenía muy claro quién era, tenía muy claro quién había sido y tenía muy claro qué era lo que tenía que hacer en adelante, porque le había sido encomendado el evangelio de Cristo. Hermano, le había sido encomendado lo más valioso para él, el evangelio de Cristo. Y yo le quiero preguntar en esta tarde, ¿qué tan valioso es para usted el evangelio de Cristo? ¿Qué tan valioso es para usted y para mí el evangelio del reino de los cielos? El evangelio de Cristo. Porque al final de este mensaje nos vamos a dar cuenta y vamos a poder reflexionar si verdaderamente hay templanza en nuestra vida para vivir y llevar a cabo el evangelio de Cristo y para cumplir fielmente lo que el Señor nos ha encomendado en su palabra de vivir por y para Él. Pablo lo tenía claro, lo tenía más que claro quién era, quién había sido y qué era lo que tenía que hacer en adelante. En Gálatas 2:5, por ejemplo, él expresa que cuando unos judíos se habían introducido encubiertamente para expiar la libertad que ellos tenían en Cristo, él dice que no accedió a someterse a ellos. A él no le importó la presión social, no le importó que los apretujaran y lo presionaran para que dejara de predicar a Cristo, sino que mantuvo su temple, no importándole echarse al mundo a la espalda, en el sentido de enemistad con el mundo, con tal de predicar el evangelio de Cristo. Ahora, usted y yo hoy en día vivimos una presión social. Porque mire, la presión que hoy en día el cristiano, el Hijo de Dios, pueda vivir o puede vivir en este tiempo ya no es tan solamente otras religiones. Ser seducidos o atraídos por otras religiones, por otras formas de pensar, por formas de ver la vida. Hay una presión a la que la iglesia del Señor hoy en día, en este tiempo, está enfrentada frontalmente, que se llama ideología de género. La ideología de género es una presión social que quiere hacer que la iglesia deje de predicar la verdad de la palabra de Dios. Y esa presión que hoy en día tal vez experimentamos en cierta manera, conforme pasa el tiempo y se cumpla la palabra de que las cosas van a ir de mal en peor, porque la venida del Señor está cerca, va a pasar de ser en cierta manera a en gran manera. Pero la pregunta aquí es, ¿qué tanta templanza, qué tanto temple va a tener usted y voy a tener yo para vivir conforme al evangelio del Señor? Porque nosotros, los hijos de Dios, sin lugar a duda tendremos que pararnos cada día y hablar lo que Dios dice. Hablar la verdad de lo que Dios ha dejado escrito y estipulado en su palabra. La pregunta es, ¿qué tanta valentía va a haber en nuestra vida para pararnos y decir, así dice el Señor? Así dice en su palabra. Aunque el mundo nos dé la espalda, aunque la sociedad nos dé la espalda, aunque la familia nos dé la espalda, nosotros tenemos que ir con la verdad de Dios por delante, sabiendo quiénes somos, qué ha hecho el Señor por nosotros y a dónde nos está conduciendo a través de nuestra fidelidad a Él y de nuestra obediencia. Él no accedió a someterse a aquellos falsos hermanos, como los llamó, aquellos que los perseguían allí donde fueran para intentar frenarlos, para hacerles daño, para impedir que Él predicara lo que Jesús le había encomendado. Y aunque en Gálatas 2:5 lo expresa de una manera, se entiende mejor en otra de sus cartas, en Filipenses, este sí lo puede leer, Filipenses capítulo 3, versículos 2 y 3, dice así: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios. Diga conmigo, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne.
Aquí se entiende un poco mejor lo que Pablo estaba expresando en Gálatas 2:5, pues es un pasaje bastante parecido. Él no se gloriaba en la carne y tenía mucho de qué gloriarse en la carne. Sin embargo, él tenía muy claro que tenía que vivir una vida en el Espíritu. Una vida en el Espíritu. Y exhortaba a las iglesias a que se guardaran en este contexto de los judaizantes. En Gálatas 2:11, por ejemplo, se lo digo así por encima, vemos la templanza que Pablo tuvo y la firmeza que tuvo al reprender nada más y nada menos que al apóstol Pedro. ¿Se acuerda aquel pasaje en el que Pablo le resiste cara a cara porque Pedro amagaba un momento con los judíos y cuando no le convenía se apartaba para que no hablaran mal de él? Pablo lo exhortó, lo reprendió, le hizo ver el error y luego Pedro evidentemente reaccionó, y es ese gran apóstol Pedro que su sombra sanaba a los enfermos. Pero es necesario mantenernos en la templanza del Señor, el dominio propio de sujetar las pasiones, los deseos, los sentimientos por el Señor Jesucristo. ¿Me va entendiendo? No tuvo temor, temor es la mejor palabra, de exhortar al mismo apóstol Pedro. Y tampoco tuvo temor de exhortar a la iglesia de los Gálatas, de exhortar a aquellos que habían recibido con gozo el evangelio de Cristo, que habían comprendido que el Señor Jesucristo había venido a salvarlos y que les había dado la oportunidad de conocerlo y de a través de él adquirir la salvación. Y no tuvo temor de exhortarlos y decirles, por ejemplo, en Gálatas 5:4, de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Y estas palabras son tremendas, porque usted sabe lo que significa caer de la gracia de Dios. Si la gracia es lo que nos mantiene, la gracia es lo que nos sostiene, la gracia es lo que nos sustenta, la gracia de Dios es todo para nosotros. Vivimos en el año agradable del Señor. Vivimos bajo ese paraguas de la gracia de Dios que hace que sus fallos y mis fallos sean filtrados a través de la persona de Cristo y que el amor, el perdón de Dios continuamente nos siga alcanzando y que su ira, su juicio que merecemos no nos llegue porque ya Cristo lo hizo por nosotros. Y Pablo les estaba diciendo, oiga, ustedes que decidieron desviarse, que no tuvieron esa firmeza, esa templanza de mantener su fe en aquel en el que un día decidieron creer, han caído de la gracia. Y sabe, el fruto, esta parte del fruto del Espíritu, la templanza, no cabe, no tiene lugar en una vida donde gobiernan las obras de la carne. No puede, son incompatibles, porque la voluntad del Espíritu es una y la voluntad de la carne es otra. Y para poder llevar a cabo y florecer y fructificar en la vida en el Espíritu, necesitamos que el Espíritu Santo continuamente nos hable, nos exhorte, nos redarguya, nos corrija, nos discipline, nos enseñe y nos guíe hacia toda verdad. Si eso no ocurre en nuestra vida, esta humanidad que portamos y que portaremos hasta el día en que muramos, va a querer florecer y ramificar en nuestra vida, y entonces vamos a ir apartándonos de la verdadera voluntad y del propósito que Dios tiene con nosotros. Necesitamos tener una vida en el Espíritu para que todo el fruto del Espíritu florezca en nosotros. Si no, no va a ser posible. Ahora, esto requiere que usted y yo caminemos en el Espíritu. Caminemos en esa vida del Espíritu, fuera de todo misticismo y de toda cosa extraña que tal vez el ser humano se pueda imaginar al leer este tipo de pasajes. Necesitamos tener una vida en el Espíritu. Pablo les dice a los Gálatas, capítulo 5, versículo 16, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y aquí ya vamos entrando en materia. Así que aguánteme, por favor, 90 minutos más y ya casi vamos terminando. ¿Sí? Bueno, gracias por su entusiasmo. Después de expresarle a ellos que
los que son guiados por el Espíritu no están bajo la ley, y esto lo hace en el 3:18 de Gálatas. Pablo les describe a continuación las obras de la carne, que usted ya sabe cuáles son, porque usted y yo somos humanos, las hemos vivido muchas veces, las hemos experimentado muchas veces. A diario nos tocan la puerta, el timbre o el telefonillo diciendo: hola, queremos venir a gobernar tu vida otra vez. Las enemistades, los celos, los pleitos, las iras, las contiendas, la fornicación, las enemistades, todo ese tipo de cosas. Después de exhortarlos y hacerles ver las obras de la carne, Él los quiere llevar a entender la importancia de la vida en el Espíritu para que puedan recibir la promesa del Espíritu Santo en sus vidas, porque el Espíritu Santo es la que hace que la vida de un creyente pueda fructificar y pueda apuntar verdaderamente al blanco que tiene por delante. Pero no solamente esto, sino que el Espíritu Santo es aquel que produce una verdadera transformación y un cambio genuino en el ser interior de una persona. La palabra de Dios, ciertamente ella es perfecta, que convierte el alma. Pero si no tenemos una vida en el Espíritu, si no tenemos esa comunión con el Señor a través del Espíritu Santo, nuestra vida va a ser infructuosa. Necesitamos ese equilibrio en nuestra vida para que el fruto del Espíritu Santo se pueda manifestar. Una vida en el Espíritu somete las obras de la carne. Una vida en el Espíritu sujeta las pasiones, los deseos. Una vida en el Espíritu hace que haya templanza en nuestra vida para saber vivir, para saber actuar, para saber afrontar nuestro día a día, sea cual sea la circunstancia o pase lo que pase, con tal de que nuestra voluntad esté sujeta a la voluntad de Dios y querramos vivir el propósito de Dios con nuestra vida o en nuestra vida. En Gálatas 5:24 él dice: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Recuerda lo que significa templanza? Esa parte de continencia, moderación de las pasiones o sentimientos. Aquí les dice de otra manera: los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Ahora bien, la templanza en nuestra vida va ligada al amor. Pero ¿cómo es esto? Y no al amor filial o al amor emocional o sentimental que podamos sentir o tener hacia una persona, sino que va ligado al amor por una causa o de una causa mayor que nosotros mismos. Va ligada al amor por hacer la voluntad del Padre y de vivir por la causa de Cristo. Y ahora lo vamos a entender mejor. Sin un amor que motive nuestra vida, sin ese amor a Dios que nos motive a vivir por Él, no vamos a ser capaces de resistir lo que este mundo nos quiera hacer o el enfrentar las cosas de este mundo, porque no habría una motivación real o suficiente para tener una vida sacrificial. El amor a Dios, el amor, la gratitud hacia lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo es la que lleva a todo creyente a tener una vida sacrificada por Él, una vida de entrega, una vida de rendición, una vida verdaderamente de estar sujeta a la voluntad del Señor, una vida con templanza. Diga conmigo, una vida con templanza. Estar plantados como las palmeras que aunque venga el viento, se doblarán así, pero luego volverán a estar así. Porque tendremos un fundamento correcto en nuestra vida. Y quiero hablarle brevemente de 3 ejemplos de templanza, de los muchos que hay, pero quiero hablarle de 3 ejemplos de templanza que la Biblia nos enseña. El primero de ellos es Jesús, por supuesto, nuestro ejemplo por excelencia y referente supremo en la vida de todo creyente, Jesucristo. Pero vamos a ver su templanza en su arresto. En ese momento de su arresto, el arresto de Cristo lo registran los 4 evangelios, casualmente. Cada uno de ellos le da un matiz diferente. Yo he querido citar 2 momentos del arresto de Cristo que vamos a ver. Recuerda que cuando vienen a arrestarlo, Jesús ve que viene Judas y le dice: amigo, ¿a qué vienes?
Imagínense ese momento en el que Cristo, con su presencia, que lo sabe todo, que sabía lo que le iba a acontecer, le pregunta: ¿a qué vienes? Ese saber estar, esa templanza que él tuvo que tener de saber que lo iban a venir a arrestar para entregarlo al concilio, para entregarlo a los religiosos y luego sufrir la cruz. Cuando Pedro le corta la oreja a uno de los que vinieron a arrestarlo, Jesús le dice en Mateo 26, 53, si lo ponemos por favor, dice: ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? Fíjese en este momento. Jesús tuvo que sujetar y dominar sus emociones y sus sentimientos porque subordinó su voluntad a la voluntad del Padre. Y tuvo que mantener su temple en ese momento. Sabía que iba a sufrir mucho porque iba a sufrir por todos nosotros. Sabía que lo iban a arrestar, que lo iban a apedrear, que lo iban a bofetear, que lo iban a escupir, que lo iban a crucificar, que le iban a poner la corona de espinas, que le iban a clavar una lanza, que se iban a reír de él, que lo iban a escarnecer. Sabía que iba a derramar hasta la última gota de su sangre. Lo sabía todo. Y dice: ¿acaso no podría yo orar a mi Padre y Él enviar 12 legiones de ángeles? Lo podía haber hecho. Sin embargo, subordinó su voluntad a la voluntad del Padre. ¿Hacemos tú y yo lo mismo? Subordinamos nuestra voluntad a la voluntad del Padre. Sujetamos nuestros sentimientos, deseos y pasiones. Tenemos la templanza suficiente y necesaria para decir: primero está la voluntad de Dios en mi vida antes de lo que sienta, piense o crea, porque quiero agradar al Señor. Es curioso, en Juan 18:11, en este mismo episodio del arresto, Jesús dice, la palabra dice: Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina, la copa que el Padre me ha dado no la he de beber. Y esto también es muy interesante. Fíjese la respuesta que él está dando a Pedro después de que le corta la oreja a aquella persona: no he de beber la copa que el Padre me ha dado para beber. A veces la voluntad de Dios no nos agrada. A veces la voluntad de Dios no es dulce a nuestra carne. A veces la voluntad de Dios no nos gusta, pero es necesaria. Porque si Jesús no hubiera subordinado su voluntad, sus sentimientos, sus deseos a la voluntad del Padre, usted y yo no tendríamos esperanza de salvación. No tendríamos esperanza de una vida eterna en los cielos con Él, pero en esta tierra una plenitud de vida viviendo el evangelio del reino de los cielos. Diga conmigo: yo voy a subordinar mi voluntad a la voluntad del Padre. Y podría hablarle más de Cristo con ese ejemplo de la templanza que tuvo que tener en momentos de su vida. Pero vamos al segundo ejemplo, que es el propio apóstol Pablo. Una vida realmente sorprendente. Porque hablar de Cristo a veces puede ser fácil porque decimos: bueno, era el Hijo de Dios, Él lo podía hacer todo. Pero Pablo era un humano como usted y yo, 100% humano. No era 100% Dios ni 100% hombre como lo era Cristo. Pablo tuvo que vivir una vida tremenda y su vida después de su conversión fue bastante sacrificada. Una vida de muchos sinsabores. Una vida en la que él tuvo verdaderamente que subordinar su voluntad por la causa de Cristo. Pablo sufrió muchísimo. Por ejemplo, él dice a los corintios, en 2 de Corintios 11, de los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en el mar,
peligro entre falsos hermanos, en trabajo, en fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Tuvo una vida bastante sacrificada, bastante triste desde el punto de vista humano, una vida de entrega por el Señor. Una vida en la que no le importó lo que tuviera que vivir, lo que tuviera que padecer, porque él sabía quién era, quién había sido y qué era lo que Dios le había encomendado en su vida presente para llevar a cabo por el Señor. Y no le preocupaba cuando preparaba sus viajes misioneros o las visitas a las diferentes iglesias, no le preocupaba el saber que iba a padecer, porque él sabía que lo hacía por el Señor. Subordinó su voluntad a la voluntad del Padre y tuvo la suficiente templanza, el dominio propio para sujetar sus emociones y sus sentimientos por la causa de Cristo. Porque él también era de carne y hueso, también le dolían las cosas. Cuando lo apedreaban no creía que estaba ahí muerto de risa, otra piedra más. No. Cuando pasaba hambre, cuando estaba náufrago en el mar, no creía que estaba ahí con el gozo. También sufría, también se lamentaba, pero subordinó su voluntad a la voluntad del Padre. A él no le importó los sufrimientos que tuvo que pasar, porque él sabía que la causa por la que había decidido renunciar a su propia vida era mayor, la causa de Cristo. La causa de Cristo, el llevar a cabo la predicación del Evangelio del Señor Jesucristo. Y nuevamente en el libro de Filipenses encontramos un pasaje que nos ayuda a entender la gran importancia que Pablo le había dado al mandato recibido por el Señor. Filipenses capítulo 3, versículos 7 y 9 dicen así: pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor. Fíjese que Pablo recibió el Evangelio del Señor mismo, y aún así él sigue diciendo que estima todo como pérdida por esa excelencia del conocimiento del Señor Jesucristo. Y dice: por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar ¿a quién? A Cristo, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. No le importó perderlo todo. Y recuerde que él no era cualquier persona. Circuncidado al 8º día, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, él no era cualquier persona. Él había sido un grande en su nación, una persona con un estatus bastante alto, pero no le importó perder eso. Lo estimó como estiércol, realmente es la palabra, lo estimó como basura con tal de ganar a Cristo. Ahora yo quiero preguntarte, iglesia, ¿cuánto te puede costar desposeerte de aquello que atesoras en tu corazón con tal de ganar a Cristo? Porque a veces nos aferramos a las cosas de este mundo, y ya no solamente las cosas materiales, sino que nos aferramos a cosas aquí en el corazón, a las cuales no queremos renunciar, no queremos soltar, y nos olvidamos que lo que vamos a ganar es mayor que lo que tenemos en esta vida. Por amor del cual lo he perdido todo con tal de ganar a Cristo. Hermanos, tenemos un premio mayor que cualquier cosa que en esta tierra, en esta vida terrenal podamos tener, recibir de cualquier persona. Tenemos una corona de gloria reservada para nosotros, sus hijos, aquellos que han decidido renunciar a su propia vida, vivir con firmeza, con templanza, con tal de ganar a Cristo. ¿Entiende la profundidad de esto? Pero no hay templanza si no hay un amor, si no hay una causa por la cual vivir. No hay templanza si no tenemos algo que nos motive a vivir y a rendir y a renunciar a nuestra vida por el Evangelio del Señor y por la vida de Cristo en nosotros. Cuando usted y yo amamos al Señor verdaderamente, no emocionalmente ni sentimentalmente, sino verdaderamente,
cuando Dios ha logrado impactar nuestro espíritu, transformar nuestra mente, transformar nuestro ser interior, cuando verdaderamente amamos el sacrificio de Cristo, la persona de Cristo, entonces en nosotros hay una motivación, hay una causa correcta por la cual vivir y no nos importan los flagelos de esta vida, de este mundo, porque sabemos que delante de nosotros tenemos una vida que vivir porque fiel ha sido el que nos llamó. Y al final del camino entonces vamos a ver la recompensa de la vida sacrificial que hayamos tenido en esta tierra. ¿Cuántos quieren sacrificarse por el Señor? ¿Estás seguro? Piénselo bien, por favor, no se comprometa con sus palabras. Es algo que hay que pensar. Porque sacrificarse por el Señor lo requiere todo. No requiere una parte, lo requiere todo. Todo. Una vida sacrificial. Que me dejen de hablar, que me dejen de saludar, lo que sea, lo requiere todo, con tal de ganar a Cristo. Pablo es un ejemplo tremendo de la vida sacrificial o una vida de templanza. Él estimó como pérdida todas las cosas con tal de ganar a Cristo y no se quiso gloriar en sí mismo, no quiso sacar la bandera de quién había sido antes como judío o en el judaísmo, sino que él quiso enarbolar la cruz del Señor. Gálatas 6:14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Fíjese, no se quería gloriar en él, sino en la cruz del Señor Jesucristo. Una conversión tremenda, una conversión realmente sorprendente. La vida de este hombre humano, de carne y hueso, como usted y como yo, es una vida realmente sorprendente, una vida de entrega absoluta. Pasó del top 10 humano al menos 0 humano, pero llegó al top 10 en el reino de los cielos porque había decidido poner su vida en sacrificio vivo por la causa de Cristo y vivir con una firmeza, con una determinación, con una templanza, con un dominio propio en su vida, porque lo que lo motivaba era mayor que cualquier cosa, el sacrificio de Cristo en aquella cruz. Y esto nos lleva al tercer personaje del que le quiero hablar. ¿Quiere que se lo diga? ¿Sí? Pues ese personaje es usted y soy yo. Ese es el tercer personaje de esta historia. Debemos aplicar, o mejor dicho, cuánta templanza en nuestra vida cristiana podemos aplicar usted y yo hoy. ¿Qué tanta firmeza en el Evangelio del Señor tenemos hoy en nuestra vida? ¿Qué tanta determinación, qué tanta valentía de que la sociedad y el mundo sepa de que Cristo es nuestro Señor y que Él es nuestro Salvador? Vamos como en aquella película del cristiano de la secreta, con la Biblia así escondidita, que no sepan en el trabajo, en el colegio, en la universidad o donde sea, que yo sigo a Cristo. O no nos importa el escarnio, la burla que podamos recibir, porque sabemos que vamos hacia el premio del supremo llamamiento en Cristo Jesús y que es necesario que en esta vida tengamos muchas tribulaciones para poder entrar en el reino de los cielos. Así que ese tercer personaje, que es usted y yo, debe reflexionar en cuánta templanza por el Evangelio de Cristo tenemos hoy en nuestra vida. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar y a morir a nosotros mismos por la causa de Cristo y por la voluntad del Padre? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a llegar? ¿Hasta donde me alcance la cuenta corriente? ¿Hasta donde no tenga que sacrificar mis tesoros del corazón? ¿Hasta donde no tenga que cortar con relaciones? ¿Hasta donde no tenga que dejar hábitos ocultos? ¿O hasta el final? Hasta el final, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Porque a Pablo, si lo recuerda, en uno de sus viajes le profetizaron y le dijeron que le iba a ir mal, pero no le importó. Él quiso llegar hasta el final.
Porque Cristo dijo, la copa que me ha dado a beber el Padre, ¿no la he de beber yo? Y si subordinar nuestra voluntad a la voluntad de Dios significa que temporalmente en esta tierra tengamos que padecer en algunos momentos, no nos tiene que importar. Porque ya Cristo padeció todo por nosotros. Y Cristo, a causa de lo que padeció, aprendió obediencia, dice el libro de Hebreos. Una vida de firmeza, una vida de templanza, ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar? Quiero terminar con 2 pasajes más. Le voy a invitar que se ponga de pie. Le voy a ahorrar los siguientes 60 minutos. Se lo voy a repetir una vez más. ¿Qué tan lejos estamos dispuestos a llegar y a morir a nosotros mismos por la causa de Cristo y por la voluntad del Padre? Pablo a Timoteo le dijo estas palabras: tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y estas palabras son para ti y son para mí. A veces sufriremos penalidades por la causa de Cristo. Pero aún con sufrir penalidades por la causa de Cristo, no podemos enredarnos en los negocios de esta vida, porque debemos agradar al Señor. Los Gálatas no lo entendieron. Y Pablo fue contundente: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Habían dado un paso atrás en su fe. Y usted y yo no estamos llamados a dar pasos atrás, sino pasos hacia adelante. No enredarnos en los negocios de esta vida, en las cosas de este mundo. No enredarnos en las pasiones, en los deseos, sino tener templanza, dominio propio, ser dueños de nosotros mismos, ser sobrios en lo que hacemos, sujetar nuestras pasiones, nuestros deseos, sujetar el corazón a la voluntad del Padre, porque lo que está por delante es mejor y mayor que lo que podemos dejar atrás. Pero necesitamos saber que hemos sido llamados al reino de Dios, y como hijos del reino debemos comportarnos como ciudadanos del reino, donde una vida sacrificial requiere de una muerte constante. Una vida sacrificial en el Señor requiere que cada día decidamos, elijamos seguirlo a Él, honrarlo a Él, no importando lo que pase, no importando la circunstancia, no importando los problemas o las consecuencias que nos pueda acarrear nuestra fe en Cristo, porque el Señor camina con nosotros y porque al final Dios es un Dios justo que siempre nos va a ayudar y a sacar de cualquier problema o circunstancia que podemos vivir. Una vida sacrificial requiere de una muerte constante, de un morir constante. Por eso Cristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz. ¿Cuándo? Cada día, y sígame. Cada día y sígame. Una vida sacrificial requiere de una muerte constante en nuestro interior. Parados firmes en el fundamento de Cristo, parados firmes en la roca inconmovible, en su palabra, en su voluntad, sabiendo que vamos hacia lo mejor. Por eso Pablo a los Gálatas les dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. ¿Cuántos pueden decir hoy: Cristo vive en mí? Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y Él les dijo: y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esto era lo que lo motivaba para tener una vida con firmeza, aunque se echó a todo el pueblo judío a sus espaldas. No le importó, porque la causa de Cristo era mayor y caminaba con una firmeza y una templanza en su ministerio tremenda. ¿Verdad que sí? Así que cierre sus ojos ahí en su lugar por un momento. ¿Qué tan lejos estás dispuesto a llegar por la causa de Cristo? ¿Hasta dónde estás dispuesto a entregar todo lo que el Señor te pida? Aquellos sentimientos encontrados, aquellas intenciones del corazón, aquellos pensamientos que vienen a anidar en tu vida y a detener el propósito de Dios
contigo, con los tuyos? ¿Hasta dónde estamos dispuestos a tener una vida sacrificial por causa del Evangelio de Cristo? Es una pregunta que tenemos que hacernos y que debemos ser sinceros con el Señor y con nosotros mismos, porque escrito está que ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Dios, porque tu palabra es verdadera, Señor. Porque tu palabra nos alienta, nos anima, nos exhorta, nos corrige. Tu palabra, Señor, nos toma de la mano y nos lleva, Dios, a tener una vida grata delante de ti. Tu palabra confronta nuestro corazón, Señor. Tu palabra nutre nuestro espíritu, Padre Santo. Y en esta hora, Dios, oramos a ti para que nos ayudes cada día a tener una vida con templanza, Dios. Y no solamente con templanza, sino una vida que pueda reflejar y manifestar el fruto de tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros, Padre. Ayúdanos a tener una vida sacrificial por ti, Dios, porque lo que está por delante es mejor que lo que queda atrás, Señor. Padre, que seamos como aquel Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, que no le importó, Padre Santo, lo que había de padecer con tal de cumplir tu voluntad en su vida, Padre. Que asimismo nosotros podamos decir como el salmista, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Oh Señor, que podamos expresarte esas palabras, que en tu ley esté nuestra delicia, Señor. Damos a ti la gloria, damos a ti la honra y damos a ti la alabanza, porque solamente tú la mereces. Por un momento, un minuto más, iglesia, que esta alabanza que está sonando pueda ministrar nuestra vida, nuestro corazón. Un momento, usted y el Señor, ahí en su lugar.